Vamos a orar juntos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu palabra, que ya es viva y eficaz, Señor, que es más cortante que una espada de doble filo, que tú corte toda cosa en este día que no venga de ti, Señor, y que tú pongas en cada uno de nosotros aquello que viene de parte tuya. La autoridad está en tu palabra y hoy compartimos la verdadera palabra para transformación y dirección en este día. Señor, te entregamos nuestra mente y corazón. Queremos estar atentos a tu palabra en esta hora para que tú nos dirijas en este momento. Y así como nos bendices en este lugar y ya nos estás bendiciendo, Señor, te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Cada domingo que nos reunimos los hemos pedido porque creemos que así tú lo quieres, Señor. Bendícelos a ellos también y avanza tu evangelio así como lo has hecho con nosotros en este lugar. En el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice amén. Vaya al libro de Colosenses capítulo 1. Ahí estamos, libro de Colosenses capítulo 1. Libro de Colosenses capítulo 1. Es tan precioso lo que Dios nos va a enseñar en ese día en el libro de Colosenses capítulo 1. Ahí estamos entrando y estudiando el libro de Colosenses. Por ponerle por tema es orando por los demás. Y usted va a ver por qué, orando por los demás. ¿Alguna vez te ha pasado? Yo sé que te ha pasado, nos pasa todo. Que alguien viene y te dice, ora, mira, por esa situación yo quiero que tú ores por mí. Y tú le dices, está bien, voy a orar. Pero se te olvida. No sea mentiroso, tú sabes que se te olvida. A todos nos pasa en algún momento que decimos, sí, está bien, voy a orar por esa situación, y luego se me va de la mente o no ore al momento. Y realmente, aunque tenga el mejor deseo y la mejor de las intenciones, se me va el momento. Y Pablo nos va a enseñar a través de la palabra de Dios qué tan profundo y lo importante y qué cosas podemos orar por los demás. Porque a veces debemos orar no solamente por mi necesidad, aunque hay un espacio para eso, yo pedirle a Dios por lo que sucede conmigo. A veces también hay una intención de orar por los demás. Y en la palabra de Dios hay un ejemplo profundísimo. Abraham, el padre de la fe, está orando un día porque Dios le dice, Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra por su pecado y su insolencia. Y Abraham se recuerda, espérate, ahí vive mi sobrino con su familia. Y Abraham comienza a hablar con Dios y le dice, Señor, si hubiesen 50 justos, ¿destruirías la ciudad? Y Dios dice, bueno, Abraham, por causa de 50 la perdono. Pero como que la cosa no se le calma a Abraham y dice, yo no creo que hay 50 gente justa, porque la ciudad estaba perdida. Y le baja el numerito a Abraham y le dice, Señor, perdona la insolencia. ¿Y qué tal si son 45? Bueno, dice el Señor, Abraham, si son 45, ¿encuentras 45 personas justas en Sodoma y Gomorra? No destruyó la ciudad. Vuelve a Abraham y le dice, ¿y si no hay 45? Señor, ¿qué tal si hay 40? Por 40 perdonarías la ciudad. Y Dios le dice, bueno, tal vez por 40, claro que sí. Y así continúa la conversación y Abraham se dan cuenta, no, es que no hay de nada. Y por fin llega hasta un número que es el número 10, porque Abraham contó, dijo, Lot, su mujer, sus hijos, bueno, por lo menos hay 10 que hay que salvar. Y Dios le da una respuesta. En el libro de Génesis, la respuesta de Dios preciosa. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, ya Abraham sabe. Usted sabe cuando usted está hablando con alguien, le siguen regateando la cosa. ¿Usted vende en un mercado alguna vez? Y les regatean ya hasta que usted se lo va a regalar a la persona. Así estaba Abraham, oración de regateo, ahí se la regalo. Y le volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Le dice, quizás. Mire la respuesta, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Wow. Versículo 33, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Mis hermanos, a veces necesitamos orar por los demás hasta que Dios nos dé una guianza para los demás, hasta que Dios nos dé una respuesta para los demás. Está conmigo hoy día. Gracias a Dios por Abraham. Yo quisiera tener un Abraham en mi vida. Usted necesita un Abraham en su vida. Alguien que va a interceder y pedir por su bienestar hasta que Dios escuche.
Y mis hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos orar por los demás, tener una conciencia de que hay otras personas que necesitan mi oración y mi petición. Porque muchas veces hoy día he escuchado la expresión, la oración no vale la pena. Cuando la persona fallece, inclusive ahora cuando falleció un jugador deportista aquí en Los Ángeles muy famoso, con varias personas, una tragedia horrible el domingo pasado. Mucha gente, oración, y otra gente, no, esa gente no necesita oración, eso no vale la pena. Había muchos comentarios de los dos ángulos, pero la oración es poderosa, mi hermano. La oración es poderosa. La oración es una conversación con Dios que trae respuestas positivas de cualquier manera. Y necesitamos conectar con ellos y orar por los demás. Mira cómo lo dice Pablo. Pablo lo dice así en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así: siempre, diga siempre, siempre, orando por vosotros. Pablo dice siempre, orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre nuestro y Señor Jesucristo. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo nos da una clave a nosotros muy profunda acerca de cómo podemos orar por las demás personas. Porque a veces la realidad es que no sabemos ni qué pedir, ni cómo pedirlo, ni qué hacer. Así que hoy día Pablo nos va a enseñar a usted y a mí a través de la palabra de Dios cómo podemos orar por las demás personas. Y lo primero que Pablo dice es que él siempre está orando por los demás. Y eso es tan poderoso. Yo no tengo una lista, tengo un amigo que sí tiene una lista. Literalmente en un papel él tiene una lista y le gusta orar por cada petición que está en su lista de oración. Mi lista tiende a cambiar dependiendo de la temporada de vida en que me encuentro. La roca siempre está en mi oración. Obviamente es el enfoque de lo que Dios me ha llamado a hacer. A mis familiares también están en mi oración. Pero a veces Dios agrega cosas a nuestra lista, a nuestra cosas que debemos estar pidiendo por los demás, y siempre debe haber ese enfoque. ¿Sabe por qué? Porque si yo no oro por los demás, me vuelvo un autoconsumidor de Dios. Dios, provéeme a mí, sáname a mí, bendíceme a mí, a mis hijos y a mi casa. ¿Sí o no? ¿Usted no es un orador egoísta? No que no. A veces se puede convertir la cosa solamente enfocado hacia mí. Y es tan importante que nosotros hagamos un esfuerzo de, a pesar de mi situación, cuando yo oro por los demás, Dios hace una obra en mi corazón preciosa. Una obra increíble, y Pablo nos quiere enseñar eso. Y lo primero que Pablo dice es que cuando yo ore por los demás, ore con agradecimiento. Orar en agradecimiento. Déjeme hacer una pregunta, contéstela en su corazón para que no se ofenda. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró dándole gracias a Dios por otra persona? Dándole gracias a Dios por su esposo, por su esposa. ¿Qué tal esa? Dándole gracias a Dios por su jefe en el trabajo. Silencio, aquí está fea la cosa. Dándole gracias a Dios por su vecino. Dándole gracias a Dios por su tía o abuelo. ¿Cuándo la última vez? Piénselo, medítelo. Ahora retemos nuestras vidas, porque Pablo dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios. Y el agradecimiento es poderosísimo. Estaba leyendo un artículo, si no me equivoco, del USA Today, donde se hizo una investigación en 3 universidades. Una de las universidades fue UC Davis, aquí en California, y 2 de otras partes, y cada una de las universidades tomó un segmento. Una universidad tomó ciertos estudiantes y le dijeron, escribe todo lo negativo de tu vida. O a otros estudiantes le dijeron, escribe todo lo positivo de tu día, no importa lo que haya sucedido, ponlo de manera positiva. Y a otros estudiantes le dijeron, sé neutro, tú escribe tu día lo que tú deseas. Y luego, creo que de 6 meses, volvieron a hablar con esos estudiantes y fue impresionante lo que sucedió. Obviamente los negativos, deprimidos, todos se lo encontraban mal. Los neutros estaban, pero los que fueron agradecidos, dice que fue sorprendente el cambio. Fue tan increíble que le hicieron MRI, un estudio, una resonancia magnética cerebral, y hasta la química cerebral de la persona cambió simplemente con ser agradecido. Simplemente con ser agradecido. Puede eliminar la depresión, la frustración. Algo sucede en nuestra mente cuando nosotros somos agradecidos a Dios por lo que Dios ha traído a nuestra vida y por los demás. Algo cambia.
Algo cambia. Es más, inténtalo. Aunque cosas malas sucedan en su vida, si usted es agradecido, algo internamente sucede en su vida, porque uno no está internalizando todo, sino dándole gracias a Dios a pesar de. Porque vivimos en una sociedad muy comparona, por decirlo así, ¿verdad? Todo lo comparamos. De hecho, hay mayor depresión en las personas que utilizan mucho los medios sociales. El WhatsApp, el Facebook, Instagram. Porque todo lo que vemos, estamos viendo todo lo bueno que tiene otra persona y uno aquí sentado. Viendo las vacaciones del fulano y usted ahí tirado en San Bernardino con unos chips y una cuestión, resolviendo la vida. Y el otro, ay, qué bueno, mira cómo viene este de Cancún y yo aquí sentado. Y a la gente se le mete una envidia horrible, horrible. Entonces, en vez de ser agradecido, Dios, no estoy en Cancún, pero los tacos de aquí están buenos también, gloria. No sé, usted se lo averigua ahí. Pero es tan importante que usted y yo tengamos una perspectiva distinta, un cambio cuando oramos en agradecimiento. Cuando yo oro en agradecimiento, es difícil quedarse enojado con alguien. Muy difícil, muy difícil. Por eso, si usted está enojado con alguien, comience a buscar cómo darle gracias a Dios por esa persona, aunque se le haga difícil. Busque cómo, busque dónde, busque el qué. ¿Está conmigo? Lo que sea, yo no sé lo que usted sabe averiguar, pero averígüesela, porque de repente su manera de pensar y ver la vida cambia. Y es tan importante eso, mis hermanos. Mira cómo lo dice Pablo. Pablo lo escribe muchas veces en su carta. Les voy a leer varios versículos. 1 Tesalonicenses 1:2 dice así: damos siempre, mire qué interesante. La segunda vez que Pablo dice siempre. Es decir, Pablo tenía su lista de oración y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras, ¿qué, mis hermanos? ¿Nuestras qué? Oraciones. Gracias Dios, gracias por hermano fulano, gracias por el Ujiel, gracias por aquella persona que me dio, gracias. Algo sucede cuando yo recuerdo con agradecimiento a la persona, algo cambia. Mira, en vez de verlo con comparación, en vez de verlo con lo negativo solamente, agradecer lo que la persona trae hacia mi vida. 1 Corintios 1:4, una vez más Pablo: gracias doy a mi Dios. ¿Cuánto? ¿Qué dice aquí? No lo han cambiado. 1 Corintios, si me ayudan, 1 Corintios. Dice así: gracias doy a mi Dios. ¿Cuándo? Siempre. Tercera vez del mismo hombre de Pablo: gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia. Y esa gracia no es de agradecimiento, sino la gracia, el carisma de Dios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo dice: siempre estoy diciendo algo bueno de parte tuya. Siempre estoy orando algo bonito por usted. Y algo increíble sucede. Cambia nuestra vida. Mis hermanos, necesitamos orar por los demás con agradecimiento. Yo no sé quién lo tiene aburrido a usted, pero le aseguro que esa es su primera oración de agradecimiento. ¿Está conmigo? No quiere, pastor, esa no, mejor hermano que me cae bien, por ese yo le oro, gloria a Dios. No, ore y recuérdese de ellos en agradecimiento. Filipenses, mira lo que dice, Filipenses 1:3-4, dice así: doy gracias a mi Dios, una vez más, ¿cuándo? No, pero dígalo como que está despierto. ¿Cuándo? Siempre. Pablo siempre. ¿Se imagina este hombre? Tenía una lista de oración inmensa. Y Pablo dice que oraba por todas las iglesias que había plantado, por Corintios, por Tesalonicenses, ahora por los Filipenses. Dice: cada vez que me recuerdo de usted, siempre que lo hago, le digo: gracias Dios. Gracias Dios. Si alguien en esa semana Dios te pone a alguien en la mente, inmediatamente le: gracias Dios por fulano. No te aguantes, de una vez dile: gracias Dios. Y cuando hagas eso, te apuesto que algo va a cambiar en tu vida, porque la Biblia así nos está enseñando hoy día. Cuando yo oro con agradecimiento por alguien, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Wow, mis hermanos, qué forma distinta de orar. Qué forma distinta de orar. Yo quiero invitar a todos, comenzando conmigo esta semana, que comencemos con ese plan. El primer punto de oración de orar por los demás es orar en agradecimiento por los demás. Yo no sé quién está en tu vida, pero es tiempo de comenzar a agradecerle. Dile: gracias a Dios por esa persona, gracias. Algo sucede en nuestra vida, viene una compasión distinta, algo se transforma en cada uno de nuestros corazones. Un versículo más, Efesios 1,
Efesios 1, 15 y 16 dice: por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos. ¿Se imagina que alguien escribe una carta así de la roca o de su vida? Le doy gracias a Dios por usted y de la fe que yo he escuchado de usted. Qué lindo, qué lindo. Versículo 16: no ceso de dar gracias a Dios una vez más por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y eso me lleva al punto número 2 de hoy. Punto número 2 de hoy, que es tan importante. Cuando yo oro, voy a orar por su ejemplo de vida. Cuando yo oro por los demás, debo orar por el ejemplo de vida de otra persona. Eso es crucial. Yo no sé si alguna vez usted ha orado por el ejemplo de vida de otra persona, pero eso es tan poderoso, mi hermano. Porque Pablo acaba de decir: voy a orar por la fe que he escuchado de ustedes. Déjenme decirles esta mañana, en esa semana comience a orar por el ejemplo de fe de alguien. Comience a orar, porque lo que sucede es que a nosotros nos gusta escuchar el pleito y el chisme. Déjame decirlo para el techo, para que no haya problema. Pero necesitamos orar por el ejemplo de vida de las personas. Ore, ore. ¿Sabe qué? Yo no sé, esposas que están acá, ore por su marido. Padre, protégelo en el trabajo, que sea ejemplo de vida, que le salga sarna a la que quiere caerle atrás. No es así. Pero ni modo, pues. Pero ore por protección, porque es un ejemplo de vida. Que haya una fe en la persona de alguien. Mire cómo lo dice la Biblia. Ya las hermanas, voy a apuntar, el pastor me dio permiso. No le eche mal a nadie. Colosenses 1:4 dice: habiendo oído de vuestra fe. Una vez más, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo dice: hay un ejemplo de vida que yo estoy escuchando que tú estás haciendo. Y debemos orar por el ejemplo de vida en las vidas de otras personas. Es tan poderoso eso. Cuando alguien me cuenta de algún pastor con problemas en la ciudad, mi primera decisión y corazón es orar por ellos. Antes, cuando era más joven, era nuevo en el evangelio, no tenía esta madurez. Tal vez decía, bueno, y por eso pasó. Hoy día ya esa cuestión es así, porque entiendo la fragilidad humana. Y entiendo que todos tenemos que vivir hasta cierta medida de nuestra fe. Está conmigo hoy día. Y es tan crucial que lo hagamos. Y esta es la clave, ven a darte una clave. La información debe ser el principio de tu oración. La información debe ser el principio de tu oración. Una vez más, la información debe ser el principio de tu oración. ¿Qué significa eso? Bien fácil. La primera vez que alguien te cuenta algo, de ahí comienza la oración. Esa no es la plataforma para usted ir a hablar a todo el mundo de lo que escuchó. Esa no es la plataforma para usted comenzar a... No. Ahí comienza la oración, porque usted ya tiene la información. Está conmigo hoy día. Una vez que yo recibí la información de mi hermano, de mi hermana, de mi vecino, es momento de orar. Es momento de pedirle a Dios. Es momento de buscar tal vez misericordia por alguien. Es el momento de interceder. Porque cuando eso viene a mí, estoy orando por el ejemplo de vida que hay en otras personas. Y eso es poderosísimo. La información debe ser el principio de mi oración. Ahí arranca. Mira, supe de alguien que pasó esto. De veras, vamos a orar por esa persona. Cambia de una vez la cosa. De una vez. Es impresionante cómo eso se transforma. De hecho, cuando usted tal vez le va a hablar a alguien negativo y dice, ¿qué tal si oramos? Olvídese, ahí mismo muere el chisme. Ahí mismo muere. Porque ya viene la persona a hablar con Dios, ya uno no puede seguir. Es algo transformador. Y Pablo nos está enseñando eso. Él dice, cuando yo escuché la información, me alegré mucho, estuve pidiendo por ustedes. Es precioso. Si usted sabe de alguien en su empleo, ore por ellos. En su trabajo, ore por ellos. Tal vez si hay otros cristianos en su trabajo, ore por ellos. Que haya un ejemplo y una formación de fe preciosa, manteniéndolos en el área que están. Está conmigo hoy día. Es tan poderoso. Es un aplauso al Señor por ellos, si lo va a hacer con ánimo. Amén. Mire Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, donde el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo es bien directo. Porque Pablo está hablando en contra de la incredulidad romana, tanto de los gentiles como de los judíos, y hablando cómo se acercan a Dios. Pero mira lo que él dice. Versículo 8 dice, primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Usted lee ese versículo y no se da cuenta de lo que Pablo está diciendo. Déjeme traducírselo.
Pablo le está escribiendo a una iglesia y a unos cristianos, ni siquiera eran iglesia porque no era permitido, que viven en Roma. Mis hermanos, Roma era el centro del imperio más grande que ha visto el mundo hasta esos tiempos y probablemente el más famoso, y a la vez fue destruido por el nivel de perversidad que existía. Y Pablo está escribiendo a gente, si usted lee en otros versículos, si no me equivoco en el libro de Hechos, cuando Pablo habla acerca de su propia muerte, y creo que en Timoteo también lo menciona, dice que habían gente que trabajaban hasta con el César, que habían escuchado del evangelio visitando a Pablo, porque Pablo estaba preso para morir. Eventualmente le cortaron la cabeza por predicar el evangelio, si no conocían la historia de Pablo. Y Pablo escribe eso, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de vuestra fe que se divulga por todo el mundo. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? Es como si hoy día esos políticos, esa gente, trabajan en Sacramento, que es donde se hacen las leyes más locas de California, y ahí puede pasar cualquier cosa políticamente hablando. Y Pablo dice: he escuchado de la fe de ustedes en un lugar bien difícil, bien difícil. He escuchado de su fe. Y es por eso, mis hermanos, que necesitamos orar, que la gente mantenga su fe donde está viviendo, que hay un ejemplo de fe donde están caminando. Está conmigo hoy día. Y que nosotros podamos mantener esa visión de lo que Dios está formando y haciendo en nuestra vida. Siguiente versículo, versículo 9, dice Pablo: porque testigo me es ¿quién? ¿Quién es el testigo? Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Mis hermanos, hay que orar por gente que están en lugares difíciles. En vez de tirarle crítica todo el tiempo, aunque muchas veces se lo merece el gobierno, oremos. Porque hay gente cristiana en el gobierno. Hay gente cristiana en el gobierno de San Bernardino. Hay gente cristiana en la comunidad de Fontana. Hay gente cristiana dentro de Los Ángeles. Hay gente cristiana en Sacramento. Hay gente cristiana en Washington. Está conmigo hoy día. Hay gente creyente en Dios y necesitamos orar por ellos, que la fe de ellos se mantenga en un lugar muy difícil, que se mantengan en Dios viviendo. Mi esposa y yo, usted conoce, mi suegro tiene una iglesia, aunque no la pastorea ya, una iglesia en Las Vegas, y mucha gente dice: ¿qué ustedes hacían en Las Vegas? Eso es un lugar perdido. Déjeme decirle, hay una comunidad inmensa en Las Vegas de muchos creyentes, y muchos de ellos tienen trabajo bien difícil. Algunos trabajan en los restaurantes de los casinos y son gente muy creyente. En el silencio, ¿cómo va a ser, pastor? Los religiosos, déjame decirte, hay cristianos en todas partes, y Dios está utilizando gente por todas partes. En vez de ser los primeros en destruir a mi hermano, Pablo dice: me estoy escuchando que hay una fe increíble que se sabe en Roma y se sabe por todo el mundo. Pablo está diciendo: la fe de la gente que está en el imperio más perverso del mundo se está escuchando por todas partes. Y es tiempo que comencemos a orar por los demás, que su ejemplo de fe se mantenga en situaciones difíciles y en lugares difíciles también. En vez de nosotros destruirlos y bajarlos, debemos levantar a nuestros hermanos y hermanas donde quiera que estén en este día en oración, mis hermanos. ¿Está conmigo hoy día? Es súper importante eso, que nosotros lo veamos de esa manera. Tercero y último por hoy, ¿cómo orar por los demás? Tercero y último por hoy. Ora por el espíritu de revelación. Ora por el espíritu de revelación. Y eso es súper importante, porque Pablo nos enseña una combinación tan interesante. Hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Lo voy a repetir, hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Yo conozco mucha gente inteligente que hace muchas cosas tontas. No se atreve usted a decir amén. Dígame que sabe que es verdad también. Hay mucha gente que, mire, inteligentísimo, y hace decisiones que usted dice: no, pero aquí este hombre, mira, tan educado, ¿quién pensaría que iba a hacer algo así? Eso no tiene nada que ver, porque la sabiduría es algo muy distinto en la vida, mis hermanos. Estaba hablando con los hermanos Campos y otros hermanos en el día de ayer, y mi abuelo no fue un hombre muy educado a nivel de escuela. En los años 40, 50 era bien difícil, tú sabes, en los años 30 era muy difícil poder educarse, pero mi abuelo pudo hacer una carrera
o lo que se llama un trade, lo que se llama arquitecto, ¿verdad? Él hizo un perito en esa área, no era graduado profesional, pero sabía de construcción. Y yo recuerdo que mi tío, que sí es ingeniero civil, se llevaba a mi abuelo para que él siguiera trabajando, y mi abuelo le daba vueltas a todos estos ingenieros en construcción. Y la diferencia era la experiencia y la sabiduría. Todos esos muchachos graduados en la universidad y no sabían poner un bloque con cemento. ¿Está conmigo? Y hacían una pared torcida. Y mi abuelo nunca fue a ninguna escuela, pero te hacía una pared derechita. Y yo, ¿cómo sabe este don? Y era increíble. Él se autoenseñó, leía muchísimo y tenía una sabiduría tan profunda. Yo recuerdo una vez, abuelo, creo que le he contado la historia, tenía que hacer un proyecto de historia en la escuela acerca de historia de República Dominicana. Le dije, abuelo, tengo que hacer un proyecto acerca de este personaje de la historia dominicana. Y él me dijo, sí, yo leí unos cuantos libros. Comenzó a contarme y yo dije, no, esta es la buena. En aquel entonces no había iPad ni nada de eso, era papel y lápiz. Y yo ahí se me estaba acabando el dedo. Y siga ahí, abuelo, no se preocupe. Mis hermanos, pues yo escribí todo lo que mi abuelo me dijo y saqué un 100. Gloria a Dios por mi abuelito, gracias a él, ¿verdad? A mí le dije, gracias abuelo, se lo voy a regalar ese. Le cuento la historia. Yo me río cada rato y digo, gracias abuelo, porque me ayudó, ¿no? Pero hay una diferencia tan profunda entre la inteligencia y la sabiduría. Y Pablo nos enseña acerca de eso. Y eso es profundo porque yo no quiero que usted se haga sentir menos porque supuestamente no tiene la educación, entre comillas. Porque la Biblia enseña que hay un nivel de sabiduría profundo que es increíble y viene de nuestra relación con Dios. La sabiduría es distinto a la inteligencia y por eso necesitamos desearlo. La Biblia nos enseña que deseemos eso, así que no se ponga menos porque supuestamente usted no tiene el nivel educativo. Aprendamos de la palabra de Dios lo siguiente. Colosenses 1:9, saltemos varios versículos hasta el versículo 9. Mire lo que dice Pablo. Por lo cual también nosotros, escuche esto, desde el día en que lo oímos, es decir, oyeron de la iglesia de Colosenses, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué? Yo quiero que leamos esa última frase junto, a partir de la frase de voluntad. Dice así, y que seáis llenos del conocimiento, 1, 2 y 3, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Pablo dice, yo estoy orando que Dios te dé a ti un nivel de sabiduría que no aparece en los libros. Un nivel de sabiduría que no se consigue en cualquier parte. Un nivel de sabiduría e inteligencia que viene dado del Dios de lo alto hacia tu vida, mi hermano. Yo no sé usted, pero yo quiero de eso todos los días. Esa es una oración personal mía. Siempre desde adolescente le he pedido a Dios, dame sabiduría por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Dame sabiduría, porque la sabiduría me ayuda a discernir, la sabiduría me ayuda a tomar decisiones importantes a pesar de, la sabiduría me ayuda a ver la vida con otros ojos que no solamente limitados, sino la sabiduría espiritual que viene de lo alto. ¿Está conmigo? Y Pablo dice que usted y yo podemos orar por ello. Orar por ello. Si tú no sabes cómo decidir por algo, si no sabes cómo tratar con un hijo en una situación, si no sabes qué decisión tomar en tu empleo, si no sabes qué hacer con tu casa, si no sabes qué hacer con un préstamo, pídele a Dios sabiduría espiritual de lo alto, mi hermano. Y dice la palabra de Dios que Él lo da, que Él lo da. Dé un aplauso al Señor, amén, déselo con ánimo. Eso es tan poderoso. Porque no está limitando la sabiduría a nosotros solamente poder educarnos. Aunque no estoy en contra de la educación, creo en la educación, creo que es importante. Pero la Biblia nos pide sabiduría e inteligencia espiritual. Usted y yo hemos visto personas que son gente súper espirituales. Mire, yo he visto cosas en mi caminar cristiano, porque estoy en esto desde pequeñito, donde he visto gente impresionante en el púlpito y hacen tontería cuando se bajan. Y yo digo, ¿cómo es posible? No hay sabiduría espiritual. No hay sabiduría espiritual. Porque hay una diferencia en ello. Yo puedo hacer ciertas cosas de una manera increíble, pero si no le pido a Dios que me dé sabiduría para actuar, discernir, dirigir, decir en la vida, entonces pierdo un aspecto importante. Y si hay una oración que yo le quiero invitar que usted haga por usted y por los demás, es Dios darnos sabiduría.
Danos sabiduría de lo alto e inteligencia celestial para hacer lo que necesitamos en ese tiempo. Mucho más hoy día, mucho más en este tiempo. Así que en cualquier situación que estás pidiendo hoy día, pídele a Dios sabiduría celestial. Pídele a Dios inteligencia celestial. Dios, muéstrame cómo es que voy a hacer esto. Cómo es que podemos construir esta cuestión. Porque Dios tiene el plan para hacerlo en tu vida. ¿Está conmigo hoy día? Es súper importante eso, que lo hagamos. De hecho, Pablo lo repite una vez más y me encanta cómo lo dice, porque lo dice como una oración. Y esa es mi oración por usted y por nosotros. Y deseo, le invito, de hecho, si quiere escribir este versículo, la cita, y repetirlo esta semana sobre su vida, lo invito, porque Pablo lo dice de una manera preciosa. Efesios 1, 17 y 18 dice así. Es una oración de Pablo por la iglesia. Es bien larga, pero solamente estoy tomando 2 versículos. Él dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo dice: estoy orando que Dios te dé conocimiento aún mayor que viene de Cristo, aún revelación mayor que viene de Cristo. No para yo lucirme, no para yo hacerme el grandote espiritual, no. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Usted sabe que usted puede orar: Dios, muéstrame qué es lo que está pasando en esa situación. Yo no sé en qué área usted tiene confusión hoy día. Pídele a Dios. Dile a Dios: muéstrame, dame luz en esta cosa. Dame luz. Si hay un negocio que tú estás dudoso, deténlo. No firmes papeles. Ve donde Dios y dile: Dios, necesito sabiduría espiritual. Necesito conocimiento de lo alto en esa situación. Que tú me guíes en ello. Está conmigo hoy día. Para que sepáis, mire, cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo dice: si yo le pido a Dios, Él me va a mostrar cosas impresionantes sobre mi vida. Y hoy día, mis hermanos, necesitamos aprender a orar por los demás. Y cuando yo comienzo a orar por los demás con agradecimiento, algo va a cambiar en mi vida. Cuando yo pido por los demás que tengan un espíritu de sabiduría, algo increíble va a suceder en mi vida. Cuando yo comienzo a hacer esas oraciones por los demás, Dios comienza a hacer una obra en la vida de ellos y en la vida mía también. En la vida de ellos para bendición grande y en la vida mía para transformación. Cuando yo pido que por la información que llega a mi vida, algo transformacional va a suceder en la vida de otro. Y yo quiero que en esta semana quiero retarte de esa manera. Si tú nunca has tomado tiempo, tal vez lo has hecho pero se te ha olvidado, de orar por otras personas, quiero hacerte un reto. Que tú hagas una lista esa semana y comiences a orar por otros. Gracias, hermana Carmen. Una persona va a orar. Gloria a Dios por hermana. Porque los demás, que ore otro pastor. ¿Estamos hablando lo que dice la palabra de Dios? Si tú eres agradecido, Dios va a cambiar tu vida. Va a transformar tu vida. Si estás viviendo con depresión, comienza a agradecerle a Dios hoy día por alguien. Si es tu matrimonio que te tiene aburrido, busca lo bueno del matrimonio. Dile: Dios, gracias por esto. Gracias por... Hay algo bueno en toda persona. Busca. ¿Es tu empleo que te tiene aburrido hoy día? Comienza a pedirle a Dios. Comienza a pedirle a Dios. Dile a Dios: gracias que por lo menos puedo pagar el alquiler de mi hogar. Gracias que hay una entrada en mi casa. Gracias, Señor. Gracias. ¿Está conmigo, iglesia? Yo sé que la palabra nos está retando hoy día. No se la estoy poniendo suave para que se vaya a celebrar su fiestica a su casa. No, Dios nos está retando algo. Que en vez de yo pedir por mí, solamente por mí, que yo comience a pedir por otro. ¿Qué tal esta? Si tú quieres algo para ti, pídelo para otro primero. ¿Quién está orando por casa hoy día? Pídele que Dios bendiga una casa con otro. ¿Quién necesita un auto nuevo? Pide por otro. Dile: Señor, yo sé que hermano fulano me dice, yo voy a orar por el auto de él. Bendícelo a él, Señor. Dale algo grande sobre su vida. Tan calladito, pastor. No quieren ahora. ¿Qué tal? ¿Sabe qué? Como pastor, por eso oramos, y el pastor Jim lo ha hecho y nos enseñó a nosotros. Oramos por la bendición de otras iglesias, porque es muy fácil, ¿no?, con pastor volverse un pastor hipócrita. Señor, bendice mi iglesia, que todo el mundo venga a la roca. Señor, esta es la mejor iglesia de la bolita del mundo, Padre. No hay como nosotros.
Es fácil, mis hermanos, es bien fácil. Porque obviamente uno quiere que Dios bendiga lo que uno hace. Pero ¿qué tal si Dios también quiere bendecir al de la esquina y al de más arriba, al de la casa de Dios de aquí de la esquina, al fulano de Fontana? ¿Qué tal si lloro por él? ¿Qué tal si lloro por él? Y lo hago cada semana. Hay algo, hay una limpieza de corazón que sucede en nuestra vida. Está conmigo hoy día. El reto de esta semana es ese. Tal y como dijo Pablo, Dios, lo que yo he escuchado por la fe de los demás, lo pido en agradecimiento por otros. Oremos ahí mismo. Toma, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos hoy día. Y el reto que tú nos has lanzado hoy de orar por los demás. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por cada persona que está aquí en este día, por sus peticiones, por sus necesidades. Te la levantamos a ti hoy y pedimos, Señor, que comencemos a transformar nuestra oración al pedir por los demás hoy día, Señor. Tú tienes algo bueno para nosotros, pero hoy nuestro enfoque está en el primogénito. Bendícele a ellos, levántale, danos un espíritu de sabiduría en la roca, que se diga de la roca, que la gente de la roca, wow, qué sabios son, qué cosa tan preciosa, qué decisiones están tomando, porque viene de parte tuya, Señor. Bendice a cada uno. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que trabajan en trabajos seculares hoy día, en el gobierno, en empresas, Señor. Cuídale de su fe en esas áreas. Protégele, Señor, protégele su mente, protégele de persecución. Deja que su fe brille en medio de la oscuridad. Yo te lo pido hoy por cada uno de ellos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios te habló, de un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Qué precioso. Gracias, Señor.